Sí, quería preguntarle acerca de cuándo va a modificar los parámetros de medición de demora en las listas de espera sanitaria. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Como es conocido por esta Cámara, el decreto famoso 605, que ya hemos hablado multitud de veces, del 2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, estableció una serie de criterios en materia de gestión sanitaria y de información y gestión sobre las listas de espera, tanto para la realización de primeras consultas, pruebas diagnósticas, procedimientos terapéuticos o intervenciones quirúrgicas programadas, con el objeto de disponer de una información homogénea y hacer pública la situación de las citadas listas de forma periódica y comparativas entre las diferentes comunidades autónomas. Todos los decretos sobre listas de espera y actividad asistencial se basan, entre otros, en lo que, desde el punto de vista de admisión, documentación clínica y en gestión sanitaria, entendemos como la madre, el documento madre, que es el del Sistema de Información Asistencial Especializado, Manual de Explotación 2001, documento del Ministerio de Sanidad y Consumo y del INSALUD, del extinto INSALUD. En dicho documento, que es la base de todos los decretos de todas las comunidades autónomas, en dicho documento se exponen de una forma impecable, porque están hechas por expertos y por técnicos, todos los parámetros e indicadores con la exposición de las fórmulas matemáticas de dónde se obtienen los datos, y en la que se basan todos los decretos, repito, de todas las comunidades autónomas. Así, de acuerdo a lo expuesto, esta comunidad autónoma cumple con los parámetros impuestos en todo el territorio nacional desde la época del INSALUD. Es decir, cuando ustedes eran responsables del INSALUD, también seguían estas normas. Por tanto, esta consejería no tiene ninguna intención de modificarlos, ya que podríamos decir que son parámetros de mínimo denominador común, para que sean homologables los datos entre las diferentes comunidades autónomas y puedan servir de criterio de comparación. Por lo tanto, señorías, si usted tiene alguna propuesta de modificación, debería de solicitárselo a través del Gobierno de España para que se modificasen los indicadores y las fórmulas que los conforman. Con esto entiendo que le he dado respuesta a la pregunta que me ha formulado respecto a los parámetros. El tenor literal de su pregunta es ¿cuándo va a modificar los parámetros de medición de demoras? Otra cuestión es, y me imagino que le interesará saber, pero que no es la pregunta que usted realiza, es la intención de la Consejería de Sanidad sobre la ampliación de la información, incorporando más, pero no nuevos, parámetros y que pretendemos publicar a mayores de los que ya aportamos a los ciudadanos a través de nuestra página web. Gracias, señor consejero. Señor Suárez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad es que, señor consejero, nos está usted acostumbrando a unos tiempos en sanidad que nos condenan a la parálisis y, mientras tanto, para pasar el tiempo, que ustedes denominan reflexión, nos va llenando de promesas vacías, respuestas vagas, frases grandilocuentes a veces, pero bueno, eso no importaría. Pero viene usted a esta Cámara y no ya a hablar, sino a leernos papelitos que trae hechos de casa, es una frase hecha, y que nada tiene que ver con lo que aquí le preguntamos. Sí es cierto que nos ha empezado a leer las bases, las leyes, la del 2003, ya ha llovido desde 2003, y al final usted mismo se contradice en la respuesta. Me dice que yo pregunto cuándo van a venir los más parámetros. Dice usted, vamos a traer más parámetros, pero no nuevos. Bueno, pues nada, a ver cómo se casa eso. Traer más parámetros, pero que no son nuevos. Entonces, si no estaban, son nuevos. Y si estaban, no son más. A ver, me lo cuadra usted, cuando pueda. Hace un año aproximadamente que comenzaron a publicarse los tiempos de demora en las consultas médicas e intervenciones quirúrgicas y que habían desaparecido de la Consejería y del SESPA y se nos había ocultado a todos. En este año se le han hecho aquí en esta Cámara indicaciones que afectan al tema en cuestión que yo le traía aquí, que es la modificación, no la supresión, la modificación de los parámetros de medición de los tiempos de demora en las listas de espera sanitarias de Asturias.
La modificación de esos tiempos de espera ya se le indicó e incluso hubo resoluciones a las que luego haré referencia en la semana pasada en las resoluciones que se tomaron el día 10 de noviembre. Pero a la hora de, a la hora de valorar no ya lo que usted viene a ofrecernos aquí, sino lo que aparece en la página web y qué es lo que tenemos, son un conjunto de cifras y datos que carecen del más mínimo valor informativo. Por mucho que la ley que lo dijera, sí, porque le voy a decir al final, se lo voy a resumir muy brevemente, y incluso usted me va a entender. Consultas. Cuando vemos la lista de demora en consultas, los datos, pues en realidad no nos dicen nada, porque en realidad se resume toda la información en dos aspectos, que son, como ya le he dicho, inútiles y que falsean más que ilustran. El tiempo medio de espera y el número de consultas pendientes de realizarse. Eso es todo. Los demás parámetros son los que se utilizan precisamente para hacer la simple división, que es el tiempo que una persona está esperando en el momento en que se realiza el corte, lleve un día o lleve 3 meses, dividido por el número de pacientes que están esperando esa misma consulta o prueba. ¿Por qué digo que no ilustran y falsean? Primero, porque el número de pacientes incluidos de la fecha de corte solo nos indica eso, cuántos pacientes hay, pero en realidad nada le dice al paciente acerca de cuánto tiempo le puede quedar, cuánto tiempo le falta, cuánto tiempo lleva, porque él lo sabe, pero en la lista no aparece cuánto tiempo lleva en realidad en espera, por lo tanto no se puede confirmar y no hay ningún tipo de, por así decir, de seguridad en lo que allí se expresa. A partir de ahí, de esta falta de datos, que por cierto, sí venían en la Ley de Garantías Sanitarias que le trajimos aquí en su día, y sí se recogía, el realizar un registro de pacientes con las salvedades que obliga la Ley de Protección de Datos para poder comprobar cada paciente en qué lugar se encontraba la lista, cuántos pacientes se habían resuelto en el tiempo que él había faltado por consultar o lo que fuese. El mostrar los datos en la forma actual solo nos muestran dos cosas, que, a ver, no se lo digo a usted en el sentido de no me diga luego que lo insulto, no, me refiero a, bueno, eso, que en realidad es una trampa, y por no decirle tramposo, que es que luego parece como que le estoy insultando, no le estoy insultando a usted. Y que simplemente trata que los demás nos considere como tontos. No podemos comprobar nada, ni nada podemos saber con estas cifras. Solo sabemos lo que vemos directamente en los hospitales y que ustedes o no miran, o si lo miran, no lo ocultan. El otro dato que actualmente muestra usted, y lo vuelvo a decir, no es una cuestión nominal hacia usted, no se me enfade, es del tiempo medio de espera, para lo cual necesita medir el tiempo que lleva esperando una persona y el dato anterior, como ya le dije antes. ¿De verdad que se cree que con eso vamos a algún lado? En los datos por usted ofrecidos, usted otra vez, no es a usted, por usted ofrecidos se mezclan especialidades sin espera, como por otro lado es lógico, con especialidades que tienen una espera escandalosa. Claro que al hacer la media y además esta media se disimulan, se escabullen. Si nos vamos a la media de Asturias, las cifras son menos indicativas todavía. Mezcla en esta media hospitales con una lista de espera inaceptable, casualidades de la vida, los de Jarrio, Cangas de Narcea, Riondas. Ya sé que no le debo mencionar a Riondas, que se nos escapa por aquí, sale por la puerta corriendo. Pero bueno, aguante un momento. Con otros hospitales que ni siquiera son públicos, saliendo así unas cifras que camuflan el desastre. Es este aspecto el que me gustaría detener un momento. Cuando incluye usted hospitales, por ejemplo, como el Hospital de Jove, se refiere a las intervenciones o consultas que se realizan en Jove derivadas, o sea, a las derivaciones que también ocurren en hospitales como el Hospital de la Fundación Hospital de Avilés, o solo incluyen la lista de espera que se produce en el Hospital de Jove como hospital de referencia en el área oeste de Gijón. Me gustaría que nos lo explicase para publicar también las derivaciones que se producen hacia otros hospitales privados, hospitales concertados, que tal. Así se lo indicamos, por cierto, en la resolución número 81 aprobada la semana pasada. No voy a detenerme con las listas de espera quirúrgica, pues son muy parecidas y no tengo tiempo, y con los que tienen los mismos defectos y ocultaciones que las mencionadas, pero sí con las listas de espera en pruebas y técnicas diagnósticas. Y aquí seré muy breve. Estas listas son muy curiosas, pues sus datos no es que ellas oculten información o que estén manipuladas, sencillamente es que no están.
No hay lista de espera, no hay que se expresada para pruebas y técnicas diagnósticas. ¿Por qué? Bueno, pues usted nos lo dirá. A lo mejor tratan de ocultar que se están derivando pacientes, como de hecho está ocurriendo, al Centro Médico de Asturias, a la Clínica Asturias, o los 500 electrocardiogramas que han salido de Harrio y que, según ustedes, no. Sí. Señor Suárez, vaya Harrio, le ruego vaya concluyendo. Concluyo ya. Gracias, señor presidente. Hace pocos, bueno, lo de los 500 electrocardiogramas, pregunte. Pues eso es lo que queremos saber precisamente. No queremos enterarnos por las protestas de los usuarios que una consulta de cardiología preferente tarda más de 2 meses o una de urología ni que una normal tarda 7 meses, ni que un resultado de anatomía patológica tarda 1 mes, aunque sea patología benigna. Pues el usuario no lo sabe, sencillamente, no lo sabe. Y jugar con el estrés y la paciencia de estas personas no es de recibo. Mientras usted juega a ocultarnos datos, disimularlos y a tratar de engañar a todo el mundo, nosotros exigimos que modifique esos parámetros de medición, tal y como se solicitan las resoluciones número 75 y 81, también le invito a leerlas, del pasado día 10 de noviembre. Deje ya, por favor, de jugar al escondite. Gracias, señor.